Ofrezcan los cristianos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos un día más a estas reflexiones de la palabra de Dios. Les saludamos a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y que siempre nos dejan sus buenos comentarios y también sus like en esa página de la parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Pues vamos a disponernos para hacer nuestra reflexión del día, que esta reflexión nos ayuda a nosotros a poder comprender mejor la palabra, que nos ayude sobre todo a vivir mejor la palabra. Bueno, vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a reflexionar el día lunes de la tercera semana de Pascua. Ya estamos en la tercera semana y vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 22 al 29. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos encontramos en este Evangelio en un contexto que hemos visto en las reflexiones pasadas. Para aquellos que nos siguen diario, pues podrán comprender que hemos estado reflexionando el capítulo 6 de San Juan. Y los que se conectan por primera vez con nosotros, hoy el Evangelio nos pone el contexto. Ya reflexionamos en un momento la multiplicación de los panes. Jesús multiplica los panes y les da de comer a la muchedumbre. Después meditamos que Jesús se les aparece a los discípulos cuando van en el lago y les dice: «No teman, no tengan miedo». Pues bien, hoy lo central de nuestro texto tendríamos que remarcarlo en dos puntos. Ante ese contexto de la multiplicación de los panes y que Jesús no va a la otra orilla, nos dice la palabra que la gente, después de la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, empieza a buscar a Jesús. Dice nuestro texto que la gente empieza a buscar a Jesús y se dan cuenta que no se ha ido Jesús con los discípulos. Entonces van con los discípulos y no encuentran a Jesús. Entonces la gente se regresa y busca del otro lado a ver si lo encuentran, y tampoco. Y vuelve a decir el texto, y vuelven a ir a la otra orilla hacia Cafarnaúm, y en la búsqueda de Jesús lo encuentran y le preguntan al maestro: ¿cuándo llegaste acá? Es decir, nos encontramos ante unas personas que se encuentran buscando a Jesús. Lo buscan. ¿Pero por qué lo buscan? Y ahí viene la respuesta, que es nuestro primer punto que vamos a reflexionar. Dice Jesús: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto el signo». Es decir, él había realizado el signo de la multiplicación de los panes, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Aquellas personas tenían una necesidad de hambre y Jesús les da el alimento, les da el pan. Y le dice: «Ustedes no me andan buscando por el signo, sino que me andan buscando porque tenían hambre y les di de comer». Queridos hermanos, eso nos tiene que cuestionar a nosotros. A veces nosotros buscamos a Dios por conveniencia, así como la muchedumbre, como estos pueblos, como estas personas. El texto nos dice que buscaban a Jesús porque
Sabían que Jesús podía resolver sus problemas, podía resolver sus dificultades, podía resolver que tenían hambre. Y sí, claro, Jesús lo puede hacer, pero en la intención de aquellos hombres no es estar con el maestro, sino es que desean y piden a Jesús algo. Eso es conveniencia. En nuestra vida como cristianos buscamos a Dios a veces así, le decimos: Señor, yo te seguiré, pero ayúdame con tal problema, ayúdame con tal dificultad. Y mucha gente es así, buscan a Dios por conveniencia, porque necesitan algo. El problema es que después que Dios les concede por su misericordia algo, esas personas se olvidan de Dios. Esas personas dejan de llegar a la iglesia. Esas personas dejan de frecuentar los sacramentos. Por eso Jesús les dice: ustedes me buscan no por los signos, sino porque les di pan hasta saciarse. Dios nos da en abundancia. Recuerdo una vez un amigo que se esforzaba mucho y antes cuando pidió un trabajo, fue al Santísimo y oró y le decía: Señor, concédeme un trabajo. Dios le concedió el trabajo, pero después esa persona pues, se olvidó de la iglesia, se olvidó de Dios y se dedicó tanto a trabajar que dejó de asistir a las obras de amor de Dios. Entonces cuidado, porque a Dios lo podemos buscar por conveniencia. Y lo segundo, dice el Señor: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para toda la vida. Hay un alimento que dura para toda la vida, que es el alimento del cuerpo de Cristo. Aquellos hombres se preocupaban porque tuvieron hambre y Jesús por un momento sació su hambre. Pero el alimento que nos da Dios es un alimento espiritual para toda la vida. Es un alimento que nunca nos va a faltar. Es un alimento que nos va a fortalecer. Es un alimento que nos va a llenar de energía. Por eso aquellos hombres le preguntan a Jesús: ¿y qué debemos hacer o qué obras debemos hacer para encontrarnos con Dios? Y Jesús responde: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Buscar a Jesús, creerle a Jesús, estar con Él. No buscarlo por conveniencia, no buscarlo porque Él puede hacer algo por nosotros. No, buscarlo por amor, buscarlo porque Él nos ama, buscarlo porque Él nos espera, buscarlo porque somos pecadores y sabemos que cuando vamos hacia Él, Él nos perdona. Buscarlo porque en la Eucaristía nosotros nos alimentamos de ese pan que es la vida eterna. Cuando nosotros tenemos eso en nuestras vidas, queridos hermanos, cuando llegamos a la iglesia o estamos en nuestra familia y hay alguna dificultad, nosotros confiamos en Dios, tenemos nuestra fe firme. Desgraciadamente, cuando lo buscamos por conveniencia, ante la primera dificultad salimos corriendo, ante el primer problema ya no queremos saber nada. Por eso la invitación de la palabra es clara el día de hoy, que nos dice en este capítulo 6, nos dice el Señor que ese es el discurso grande, donde tenemos que reconocer que Él es el Maestro, que Él nos ama y nos puede dar cosas extraordinarias, pero cuando lo buscamos de corazón, cuando buscamos a Dios de corazón sin esperar nada a cambio, Él nos da lo que necesitamos y nos los da en abundancia. Pues bien, hermanos, al reflexionar este texto, pidámosle a nuestra Madre Santísima María y a su esposo San José que sigan intercediendo por nosotros. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh divino San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengamos un excelente día y podamos seguir compartiendo en nuestras redes las reflexiones diarias. Hasta pronto.